procedentes del norte, los chinos construyeron la gran muralla china. Era tan alta que nadie podía trepar por ella y tan ancha que nadie podía penetrarla. Así que se relajaron y se dispusieron a disfrutar la vida. No obstante, durante los siguientes 100 años después de la construcción del muro, China fue invadida 3 veces. En ninguna de las 3 ocasiones el enemigo intentó destruir la muralla ni escalarla. Solo tuvieron que sobornar al que guardaba sus puertas y entrar por ellas. Los que edificaron la muralla habían depositado su confianza en la robustez de la misma, pero pasaron por alto enseñar integridad a sus hijos. Por consiguiente, estos crecieron sin principios morales y espirituales que los guiaran. Si ahorita yo, hermanos, este ejemplo es muy común, pero hay personas estratégicas que sabemos que puede pasar por procesos muy difíciles y todos pasamos por ese proceso. Pero ahorita un ejemplo, si yo le digo a Dani, pásame tu celular desbloqueado y me lo dejas aquí. Isaac, pásame tu celular desbloqueado. Yair, hasta pálido luego uno se pone cuando nos piden el celular desbloqueado, porque es algo muy personal, es algo que comúnmente no compartimos con nadie. Y basándonos en el internet, hay cosas que muchas veces no las buscamos, pero llegan a nosotros. Esta semana el Señor trataba conmigo, bueno, no esta semana, ya tengo varias semanas. El Señor trabaja conmigo de muchas maneras. Y aquí hay una pregunta, hermanos, quiero recalcar, es parte de un devocional que yo estuve leyendo y que me llevó a llevar a procesos que aún sigo en ellos, pero quiero trabajar y quiero compartirles parte de lo que el Señor hablaba a mi vida. Y dice aquí: ¿has visto alguna vez caer un gran árbol mientras otros alrededor permanecen en pie? En las noticias muchas veces cuando vienen aires muy fuertes, no aquí en la Ciudad de México, en otros lugares donde de verdad vienen huracanes, se ve cómo cae alguna palmera, algún árbol, pero todos los demás quedan bien. ¿Cómo se entiende que la misma tormenta que no causa efectos en uno puede destruir a otros? Esto es muy interesante, hermanos, porque lo que a usted lo puede tirar, quizá para mí no es tan fuerte. Lo que a Beto le puede afectar, quizá a Sharon no le afecta. Y eso lo vemos mucho dentro del matrimonio. Lo que a los hombres llega a tirarlos, a confundirlos, a desestabilizarlos, a las mujeres no. Y al revés, lo que a nosotras nos desestabiliza, a los hombres no. Por eso me llamaba mucho la atención. Dice, la clave la encontramos en las raíces. Dependiendo de nuestras raíces es qué tanto o qué tormenta puede venir a destruirnos. Estoy dispuesto a tomar decisiones que beneficien a los demás, aunque escoger otra alternativa sería más provechoso para mí. Esa es una pregunta que nos debemos de hacer cada uno. ¿Se puede contar conmigo sabiendo que voy a cumplir los compromisos adquiridos con Dios, conmigo mismo y con los demás? Todavía no les digo el tema, pero creo que empiezan a tener una noción. Aquí en la pregunta dice, ¿se puede contar conmigo sabiendo que voy a cumplir los compromisos adquiridos con Dios, conmigo mismo y con los demás? Cuando nosotros tenemos un cargo dentro de la congregación, es muy incómodo, hermano, que uno tenga que estar atrás de uno. Tienes que llegar a esta hora, tienes que entregar esto, tienes que ensayar esto, tienes que ver esto, te toca esto. Y es muy difícil. Y esta pregunta a mí me llamaba mucho la atención porque dice, ¿se puede contar conmigo sabiendo que voy a cumplir los compromisos adquiridos con Dios? Porque no los adquieres con ningún hermano, primero los adquieres con Dios, conmigo mismo y con los demás. Puedes decir como el salmista, júzgame, Señor,
porque yo en integridad he andado. Y ese es el tema de hoy, hermanos, la integridad según la Biblia. Hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, y más los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, la palabra integridad es un tema que se da constantemente en las congregaciones. Y ahora que el pastor nos ha estado hablando de esta situación de la familia, creo que este tema es importantísimo dentro de cada miembro de la familia. Si cada miembro de la familia se mantiene íntegro, va a ser más fácil llevar todo lo que el pastor nos ha llevado en cuanto a los hijos, los esposos, las esposas y todos aquellos que conforman la familia, la integridad. ¿Alguien sabe qué es integridad? Una palabra que defina integridad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tú eres íntegro? Ustedes me van a decir, ¿pero por qué son íntegros? ¿Porque son qué? ¿Son qué, hermano? Completos. ¿Qué más? ¿Perdón? Genuinos. ¿Qué más? Hay muchas palabras que definen la integridad. La integridad no solamente es una palabra, son muchas. La integridad es nuestro entorno contemporáneo. Tiene que ver con la transparencia, la fidelidad en todas las esferas de la vida, la sinceridad y el bienhacer, incluso cuando nadie nos está observando. Eso es por lo que yo les decía que el celular se ha vuelto parte importante de mantener esa integridad, porque podemos decir, es que es mío, el celular es personal. Y seamos sinceros, ¿quién de ustedes tiene el celular sin contraseña? El pastor, la hermana, mi mamá, el hermano Agustín, y todos los demás lo tenemos con contraseña. Si yo le subo aquí, me pide. ¿Por qué lo hacemos? No sabemos. Muchas veces y pensamos, si me lo roban, para que no saquen toda la información de ahí, ¿no? También puede ser. Pero muchas veces, y eso solo lo conoce el Señor, es porque sabemos lo que tenemos en el celular. Una persona es considerada íntegra cuando cumple perfectamente con los estándares sociales de conducta, cuando se eleva por encima de la corrupción, cualquiera sea su tipo, cuando está completa moralmente hablando. Aquí dice corrupción, pero cualquiera sea su tipo. Hay muchos tipos de corrupción y nosotros cuando escuchamos la palabra corrupción pensamos en sobornar, en dar dinero, en ser corruptos, pero la corrupción se puede ver en muchas áreas de nuestra vida. Por eso cuando hablamos, y esto es algo que nosotros vivimos, en la escuela nos enseñan a no ser, por ejemplo, en mi caso, no ser dentista, que ya nada más te enfocas, llega el paciente y te dice, es que me duele este diente, y al paso de los años pasa, hermano. Cuando el paciente abre su boca, lo único que hace uno es revisar el diente que el paciente te dijo. Pero en la universidad te enseñan a que tú des un servicio integral. Lo decía el hermano Agustín, un servicio completo. Llega el paciente y tú tienes que ver desde que entra cómo se sienta, cómo te habla, cómo te saluda, cómo abre su boca, y muchas veces te das cuenta que el dolor no es originado por una caries, sino por todo el estrés que él trae en su vida, y por eso le duele su diente. Aquí dice, por eso es cuando hablamos de medicina integral, educación integral, alimentación integral, ejercicio integral, programa integral o visión integral, estamos diciendo en otras palabras que no le falta nada. Nosotros tenemos que ser íntegros no porque vamos a ser perfectos, sino porque no nos va a hacer falta nada. Una persona íntegra es, por lo tanto, aquella que está completa, y de esto se desprende la rectitud. Es su carácter, en su carácter nada ha sido obviado por descuido o hipocresía, y por ello demuestra rectitud y sinceridad en lo que hace. Integridad y rectitud son dos caras de la misma moneda. Cuando aquí dice que
no hace las cosas por descuido o por hipocresía. Muchas veces nos pasa eso. Estamos aquí en la congregación, hermanos, debe ser una persona realmente enferma o realmente caída en el pecado para que aquí dentro de la congregación cometa sus perversidades. Pongamos un ejemplo muy básico, y es que ese ejemplo, hermanos, yo se los he dicho toda la vida porque todos en algún momento lo hemos visto o lo hemos pasado. Pero si usted ve un video en el celular que no es correcto, ¿usted cree que lo va a ver aquí? Comúnmente lo va a ver en la oscuridad de su cuarto. Dice el pastor que cuando el bebé sea ya de edad considerable y tenga celular, dice que va a apagar el internet por las noches. Yo quiero ver. Pero es algo importante porque es una estrategia fija para un propósito fijo. No porque sea una persona mala y diga, ay, ¿cómo lo va a quitar? Pero uno conoce y pasó por esas etapas. Uno sabe que la ociosidad, y ya lo decía lo veíamos en el libro de David. ¿Qué hizo David en ese momento de ociosidad? Su pecado tuvo grandes consecuencias por tener momentos de ociosidad donde su integridad se vio afectada. Aunque la integridad corre en paralelo con la perfección, y aquí yo quiero, hermanos, que pongamos mucha atención, porque muchas veces creemos que la gente nos exige perfección y no, simplemente nos está pidiendo que seamos gente íntegra. Aunque la integridad corre en paralelo con la perfección, siendo entendida como la inerrancia, ahorita les digo qué pasa ahí, se baja en una parada anterior. La persona íntegra no necesariamente no comete errores, pero se espera que de hacerlo no los camuflaje o disimule. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todos cometemos errores, pero ¿sabe qué, hermanos? Si uno tapa un pecado, un error, una falta, una debilidad, eso se vuelve un monstruo en nuestras vidas y nuestra integridad va de por medio. Es decir, hermano, yo tengo la debilidad, cuando salgo, la verdad mi carácter es muy fuerte, ¿no? Pero si yo lo escondo, ¿cómo lo voy a esconder? Que aquí me porto muy bien con todos ustedes y allá afuera con todos los carros, a todo el mundo le ando diciendo cosas. Estoy escondiendo con lo que estoy batallando. Jóvenes, si están batallando con masturbación, con pornografía, con videos sexosos, lo mejor es acercarse. Lo bueno es que nuestro pastor es hombre y nos podemos acercar los hombres a él, las mujeres quizá a su esposa, y decirle, mira, estoy batallando con esto. Pero si nosotros tapamos eso, se va a volver un monstruo en nuestras vidas. Da pena, hermanos, sí da pena, pero es peor ser descubiertos, porque quien te descubra te va a exhibir. Y esta parte me gusta porque dice, aunque van y corren al paralelo con la perfección, la persona íntegra no necesariamente no comete errores, pero se espera que de hacerlo no los tape o los disimule. Y eso es por el bien de la persona que lo está viviendo y por su entorno. Vuelvo a recordar lo que decía el pastor. Hemos estado hablando acerca de la familia. Si un miembro de la familia cae en un pecado donde se va envuelto su integridad, se va a llevar a la esposa, se va a llevar a los hijos. Cuando estudiaba más acerca de este tema, ¿qué cree que fue lo primero que me salió en el internet? Pastores que han llevado a sus congregaciones a miles de personas, pastores que con una predicación la gente de verdad sentía la presencia del Señor, pero caían en las garras del enemigo, y la mayoría decían, hasta me daba risa, pero a su vida entró una jovencita y le fue infiel a su esposa y su ministerio se vino abajo. Hay una frase que siempre le digo a mi esposo: lamentablemente Dios te perdona, hermano, y sí es cierto, Dios perdona los pecados.
y Él conoce nuestro corazón, y cuando vamos ante Él arrepentidos, Él nos perdona, pero los seres humanos no. Es muy difícil que un pastor que cayó en adulterio recupere su ministerio y quede 100% limpio. Comúnmente cuando un pastor, un ministro, un evangelista, de esos que se ven, porque en sí el de todos los miembros de la iglesia tenemos que tener el mismo peso, pero comúnmente el que cae al frente y todos los demás lo ven, aunque Dios lo ha perdonado, los seres humanos es muy difícil que te perdonen, y a consecuencia de ese pecado ya se acerca a ti y tú dices sí, pero ya no le crees, como que dices entonces todo de lo que Él me habló fue una fantasía, fue un engaño. Y eso es lo que entra a la mente y al corazón de las personas que ven que cayó ese pastor. Es muy difícil, hermanos, recuperarse de esto. Y vuelvo a repetir, Dios perdona. Y aunque no debería de ser así, pero los seres humanos difícilmente perdonan y olvidan. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando a nosotros vienen las tentaciones, las dificultades, debemos de pensar, hermanos, ¿qué nos vamos a llevar? Porque no nada más nos afectamos, gracias, a nosotros, sino que afectamos a nuestro contorno. La Biblia, aunque comparte la mayoría de los puntos de esto que hemos hecho, difiere en algunos y agrega nuevos. La visión bíblica de la integridad: todas las veces que se traduce algún derivado de integridad en el Antiguo Testamento, lo hace en el término hebreo tam, que es el mismo que se traduce en Génesis 17:1 como perfecto, en la orden dada por Dios a Abraham. Sin embargo, el hecho de que Dios se refiera a David como de corazón íntegro, y eso lo vemos en Primera de Reyes 9:4, nos hace repensar la definición que la Biblia le adjudica. Recordamos a David, y David se menciona como un hombre íntegro, pero de corazón íntegro. Pero si nosotros vemos la vida de David, usted puede decir, entonces, ¿a qué se refiere? Y eso nos hace pensar una nueva forma de ver la integridad. Nos hace pensar la definición que la Biblia le adjudica. Al fin y al cabo, David no demostró tener un corazón perfecto. Más bien, sus errores son abiertamente expuestos en las Escrituras. ¿Cuántas veces vemos que David expresa lo que sentía? Señor, rescátame de esto. Señor, ayúdame con esto. Señor, mi propia alma. Y siempre está David pidiendo esa ayuda. Vuelvo a repetir, hermanos, la integridad no es perfección. La integridad es reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, y no ocultarlos. Hermano, a mí no me sorprende, y créame, yo cada que veo una congregación en las que he asistido, siempre lo he hablado. No sé por qué ese tema a mí, yo creo que el Señor trata mucho conmigo en muchas áreas, pero siempre soy muy específica con eso. Créame que yo no pienso que usted sea perfecto. Yo sé que en su casa usted, al igual que yo, se molesta. Yo sé que en algún momento puede decir una palabra de más al discutir con su esposo. Pero también sé que a pesar de que pasa por eso, el Espíritu Santo viene a su vida y va transformando cada cosa que hay en su corazón. Allí es donde se separa la integridad y la perfección. A la verdad, Dios nos pide perfección. A la verdad, Dios no pide perfección, pide integridad. Y el vocablo tam es mejor entendido como aludiendo a un carácter maduro, completo. En un artículo, les digo que era parte de un devocional, ya hablamos de por qué es importante la madurez espiritual. Aquí solo haremos algunos comentarios al respecto. Utilizar madurez para hablar de integridad refleja mucho más exactamente el sentido
que la palabra tiene a lo largo de las Escrituras. La madurez tiene que ver con el desarrollo paulatino que Dios espera de cada uno de sus hijos que crecen en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. Ahora que tenemos al bebé en la casa, hermanos, de verdad yo diario veo cambios en él. Y como su tía espero que crezca y lo voy viendo crecer. Lo mismo es Dios con nosotros. Él espera que cada uno de nosotros vaya creciendo. Él no quiere que nos quedemos enanitos. Cuando usted tiene un hijo, hermanos, aquí me da risa porque siempre balconeo a mi papá. Porque mi mamá me platica que mi papá siempre cuando estaba embarazada, su miedo era que saliéramos malitas. Y me da risa porque pues no le salimos tan bien que digamos, pero tampoco le salimos tan malitas. Y hermano, cuando uno tiene un hijo, lo que espera es que salga bien, que se desarrolle bien, que crezca bien. Que van a llorar, gloria a Dios porque lloran. Si caminan y andan inquietos, qué bueno, hermanos, porque es un niño sano. Inquietos, no maleducados. Lo mismo espera Dios de nosotros, que crezcamos, que seamos maduros. ¿Usted le gustaría tener hijos maduros? Hijos que no tuviera usted que andar tras de ellos diciéndole lo mismo 5 veces cada hora. Lo mismo quiere Dios. Hijos maduros, que no esté ahí con nosotros con lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre. Así es como Dios nos quiere, maduros. No tiene tanto que ver con no cometer errores, aunque esto va implicado, sino el desarrollar por la gracia de Cristo y su poder las virtudes espirituales y el fruto del Espíritu: el amor, la misericordia, la piedad, el dominio propio, mayor dependencia del Señor, humildad, trabajo misionero. Esa es la madurez cristiana y es parte de la integridad. Vuelvo a mencionar, la integridad simplemente no es que no veas algo que no debes de ver, es cómo te conduces, cómo hablas, qué piensas. Todo es parte de la integridad. Por lo que la integridad, según la perspectiva del Antiguo Testamento, se asocia con el armónico desarrollo de un carácter de este calibre, en la medida que Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros tenemos que pedirle siempre al Señor que en nosotros haya el deseo de hacer la voluntad de Dios. Si dentro de la familia la esposa es íntegra, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de la integridad dentro de la esposa? ¿Qué se imaginan ustedes? Eso piénsenlo las esposas. Pero si como varón yo soy íntegro dentro del matrimonio, ¿cuál es la consecuencia de esa integridad? Piénsenlo. ¿Alguien ya tiene algo en su mente? No les voy a pedir que me lo digan, solo díganme, ¿ya tienen? Si yo soy un hombre, un esposo íntegro, ¿cuál es la consecuencia de mi integridad dentro del matrimonio? Mujeres, si yo soy una mujer íntegra dentro del matrimonio, ¿cuál es la consecuencia de la integridad que yo estoy llevando? Hijos, si yo soy un hijo íntegro dentro del núcleo familiar, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Ya lo pensaron? Es algo bonito, ¿cierto? Pero ahora piense lo contrario. Si yo soy una persona que no es íntegra dentro de ese núcleo familiar, ¿cuáles serían las consecuencias? Hombre, si ustedes no son íntegros dentro del matrimonio, ¿cuáles serían las consecuencias? Hijos, ¿cuáles serían las consecuencias? Nosotros tenemos que pensar por lo que nos corresponde, hermanos. Job 2:3 presenta el informe de los resultados de las pruebas con que Satanás amordazó a Job. La conclusión fue: él retuvo su integridad, lo que debe referirse a su carácter recto y a la transparencia con la cual servía y adoraba a Dios. Job no era perfecto, pero sí se entregaba a Dios sin reservas,
sin duda era maduro espiritualmente. No le tembló el pulso de decir: hasta que muera no quitaré de mi integridad, no quitaré de mí mi integridad. Eso lo vemos en Job 27:5. Sería difícil entender tal actitud al borde de la arrogancia si estuviese hablando de perfección, pero Job sabía de lo que estaba hablando, un corazón sincero y recto delante de Dios. Job, hubo un momento en el que entró en desesperación, en el que se sintió angustiado, pero ¿qué fue? Habló con el Señor. El salmista dice que solo el que anda en integridad y hace justicia podrá morar entre el monte santo de Dios. En el Salmo 15:1-2 vemos esas palabras. Las palabras de Dios son: el que ande en el camino de la integridad, este me servirá. Dios únicamente acepta el servicio íntegro, un servicio rendido con todo el corazón, con toda aspiración de justicia, con sinceridad en la verdad. A esto se refirió Josué cuando dijo: temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. El servirle con integridad, hermanos, vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros tenemos un cargo dentro de la congregación, pregúntate, hermano, ¿por qué lo hago? Por decirle a mis amigos: ay, es que yo toco la guitarra en la iglesia, yo toco el teclado, yo toco la batería. Eso es lo que nos llena, por eso lo hacemos. Yo canto. ¿Por qué estamos en el servicio? O porque en verdad quiero agradarle al Señor. Es parte de la integridad el preguntarnos: ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? En la mañana, eran las 7 de la mañana cuando sonó la alarma. Ayer nos dormimos a la 1 de la mañana. Anoche no nos podíamos dormir y ahorita no nos podíamos despertar. ¿Le pasa? Eso es un punto para todos los que venimos al servicio en domingo. No nos podemos dormir el sábado en la noche, pero no nos podemos despertar el domingo temprano. Suena la alarma, hermanos. Yo estaba teniendo un sueño muy largo y dice mi esposo: ¿qué hora es? Le digo: las 7. Ay, no habrá manera de que un domingo podamos llegar más tarde. Y no le contesté nada en ese momento, hermanos. Me quedé callada porque también yo lo he llegado a pensar. Yo digo: no habrá un domingo, toda la semana nos levantamos temprano. Pero ahí es donde yo reflexionaba: ¿por qué toda la semana nos levantamos temprano y a poco usted va y le dice al jefe: ay, jefe, ¿podría levantarme yo un poquito más tarde? Al jefe no le ponemos excusas. En la escuela, yo ahorita estoy en la tarde en la escuela, pero en la escuela cuando nos toca temprano tampoco le decimos al maestro, o si le decimos el maestro no accede. Él nos dice: no, la primera clase es a las 7 y tú tienes que estar aquí al 5 para las 7. ¿Por qué con Dios, que es nada más un día, queremos negociar? Y todo lo que el Señor realmente le estamos dando, yo creo el 10% del 100% que tenemos. Estamos muy ocupados por la tarea, por el trabajo, por todo lo que hacemos en toda la semana, y el domingo es el único día que le damos al Señor desde temprano y queremos llegar un poquito más tarde. No lo juzgo, hermano, es difícil. De verdad yo también lo pensé. Por eso no le contesté nada, porque yo dije: ay, sí me gustaría por lo menos levantarme a las 10 para llegar a las 12 a la congregación. Pero piénselo, y eso le va a ayudar a que este servicio que le está dando al Señor sea íntegro, sea de corazón y no le cueste trabajo, hermano. Porque es bien bonito cuando ya uno está aquí, ves a los hermanos y puedes decir: valió la pena el esfuerzo físico que tuve, porque el Señor habló a mi corazón. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Así que la Biblia presenta la integridad desde dos puntos de vista principales que se complementan el uno al otro. En primer lugar, como un sinónimo de madurez espiritual.
Es decir, la integridad es un sinónimo de madurez espiritual. Si usted es íntegro, hermano, vuelvo a repetir, cuando usted se sienta débil en alguna área, usted va a buscar ayuda y no va a ocultar su pecado. Como un sinónimo de madurez espiritual, completo, maduro y perfecto. En segundo, como la suma del carácter que se fundamenta sobre la sinceridad, la transparencia y la entrega completa. Hermanos, yo con este párrafo yo concluiría todo lo que les acabo de decir. La integridad se resume en 2 puntos o en 2 sinónimos: madurez espiritual y un carácter que se fundamenta sobre la sinceridad, la transparencia y la entrega completa. Cada uno, ya lo decía al comienzo, tiene sus propias batallas. Para mí quizá mis ojos no son mi batalla, quizá lo que es mi batalla es mi boca. A mí me daba mucha risa, no sé si a usted no lo superé en toda la semana. ¿Cuál es la espada de doble filo de las mujeres? No lo superé en toda la semana, y yo cuando le decía algo a mi esposo le decía, voy a sacar mi espada de doble filo, porque yo de verdad no lo superé, y la volví a escuchar en la semana, hermanos, y me volvía a dar mucha risa. Comúnmente, hermanos, las mujeres perdemos por la boca y los hombres por los ojos, pero cada uno sabe qué es lo que tiene que cuidar y a dónde se tiene que acercar. A mí me gusta mucho. Luego es muy difícil porque uno va creciendo, uno va pensando muchas cosas, pero le doy gracias a Dios porque el Señor me permite contar con mis padres todavía. Pero muchas veces escuchar lo que ellos me dicen me hacen detenerme en muchas áreas o en muchas cosas que yo quiero decir. Siempre estoy en contra de lo que mi mamá me dice en muchos aspectos que ella me dice acerca del carácter cristiano, de cómo tenemos que responder como esposas. Y yo le digo, mamá, no creo que valga la pena tanto sufrimiento. Y mamá me dice, sí, vale la pena. Y me cuesta mucho trabajo seguirlo, hermano, el consejo. Pero ahí es cuando uno se acerca. Si tú crees que ya no puedes solo, si te arrodillaste pero sigues con lo mismo y lo mismo, acércate a alguien con madurez y pide ayuda. Muchas veces mi papá me dice, tranquilízate. Me da mucha risa cuando mi papá, siempre me quedo con él. Gracias, amor. Me quedo con él en el carro mientras abren el zaguán, y él ya me conoce, él sabe cómo soy, sabe que en verdad mi espada es de doble filo. Y me dice, tranquilízate, no hables así. Y al momento me agarro más fuerte del carro y yo siento que es complicado. Pero lo reflexiono después y digo, sí es cierto. Cuando tú das, hermano, un espadazo, ¿alguien le han dado un espadazo? Seguramente, bueno, ¿alguien se ha cortado con un cuchillo? ¿Cómo queda la marquita? Y aunque va a cicatrizar, hermano, porque también hay profundidades. Mi mamá tiene una cicatriz aquí que siempre me dice, siempre me platica, sí es aquí, ¿verdad, mamá? Que ella trabajaba en un restaurante de mariscos y ahí estaba muy filoso ese cuchillo, y con eso se rebanó. Ya le quedó de por vida. Y cada que platico y tiene la oportunidad y yo me acuerdo de esa cicatriz, si usted le pregunta, se lo va a volver a decir. Es lo mismo con esto. Si nosotras como mujeres sacamos esa arma, esa espada de doble filo, perdemos la integridad dentro del núcleo familiar, va a tener consecuencias. Quizá en algunas maneras la consecuencia sea algo que se quita y no dejó cicatriz. Pero quizá puede pasar como mi mamá, esa cicatriz que la tiene hasta el día de hoy. Lo mismo con los hombres. Y hablo no de esposos, en general. Joven, si tú te llevas un pecado que vas arrastrando ahorita en tu soltería, te la vas a llevar al matrimonio.
y en el matrimonio va a dar frutos, y no precisamente frutos bonitos. Le decía a mi esposo ayer que estábamos limpiando ahí la mesa: ¿usted ha puesto plátano en su mesa con manzanas? El primer día se ven bonitos, hermanos, y la manzana se ve bien amarillita o roja, y el plátano también se ve muy amarillito, pero el plátano, si uno lo deja ahí, mañana ya está todo negro con puntos negros y ya se ve feo. Y hoy que llegaba a la casa de mi hermana, Eunice tiene un frutero muy bonito ahí con frutas artificiales, y yo le decía a mi esposo, porque él me decía: lo pongo en el centro de la mesa, y le decía: no, ponlo en la orilla porque la fruta está muy fea. Si fuera artificial, yo se lo decía ayer, si fuera artificial, sí lo pones en el centro de la mesa porque se ve bonito. Lo mismo es con esto que estamos viendo. Si tú te presentas, ¿para qué es la soltería? ¿Para qué es este tiempo que están viviendo ustedes jóvenes? Osman, Shadani, Isaac, Yair. ¿Para qué es este tiempo? No para que lo pierdan viendo el Face y viéndose cómo se ven más bonitos o más esbeltos. No, es para que se preparen, si es que su objetivo es llegar al matrimonio, para que se preparen, para que si hay un pecado que van arrastrando, no lo lleven al matrimonio, porque en el matrimonio pasa como esas frutas bonitas, naturales, que ya después no se ven bien y no lo podemos poner en el centro. Cuando tu matrimonio está bien, hermano, eres ejemplo para los demás y la gente te ve. Pero cuando tu matrimonio está mal, también la gente te ve y se da cuenta. Tenemos que guardarnos íntegros, hermanos. No quise separar este tema de los temas que ha venido dando el pastor, porque es muy importante. Y estoy terminando. Del papel a la vida, así dice La integridad bíblica suma un último detalle importante, pues en lugar de centrarse únicamente en lo moral, involucra también el aspecto espiritual. Los cristianos estamos llamados a ser íntegros con nosotros mismos, en la dimensión horizontal con nuestros semejantes, en la dimensión vertical con nuestro andar con Dios. Esto nos lo han enseñado muchas veces. Siempre nos dicen: la integridad con nosotros mismos es en la dimensión horizontal, y en la integridad con los demás, en nuestro andar con Dios, es en la dimensión vertical. Esto hace una cruz, lo que se manifiestan de distintas formas. Entre algunas de ellas, en Mateo 23, 1-3, se nos advierte en cuanto a la integridad en lo que predicamos y practicamos. Santiago 1, 22 y 23 nos exhorta a no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. En 2 de Samuel 24, 7, Salmo 32 y 1 de Juan 1, 9 nos recuerdan la importancia de reconocer y confesar nuestros errores y así recibir el perdón. Recuerda, hermano, no es ser perfectos, sino ser transparentes. Siempre desde que me casé le he dicho a mi esposo, porque puede pasar en todos lados, hermanos, pero el hecho de que yo se lo haya dicho no significa que él lo va a hacer. Eso también lo aprendí en estos días. Pero a lo que voy es a esto. Siempre le digo a él: si en el trabajo tú empiezas a sentirte comprometido emocionalmente con alguien, dímelo. Dímelo antes de que cometas el pecado. ¿Va a ser sencillo para mí escucharlo? No va a ser sencillo, hermanos. No va a ser sencillo. Pero he estado aprendiendo el valor del matrimonio. Y si ese pecado no se ha consumado, podemos hacer algo. Y viceversa, porque no nada más los hombres trabajan, no nada más, las mujeres también convivimos con mucha gente y nos podemos involucrar emocionalmente con alguien. Si pasa eso, también tenemos que tener la confianza para decir: oye, ¿qué crees? Como que siento que
que me está llamando la atención alguien, dentro del trabajo, dentro de la escuela, en la calle, no lo sé. Tenemos que tener esa madurez. ¿Recuerdan que la integridad lleva carácter y madurez espiritual? Es parte de esto, hermanos. Quizá usted a lo largo de su vida cristiana ha escuchado de matrimonios cristianos donde la mujer o el hombre se han involucrado emocionalmente, y esperemos en Dios que quedó ahí. Pero también usted ha escuchado de matrimonios cristianos donde hubo adulterio. Ahí es donde nosotros tenemos que ver eso y guardar las dos dimensiones. A ver, ¿cuál es la dimensión horizontal? Ser íntegros con nosotros mismos. Y la dimensión vertical es en nuestro andar con Dios. Ya les dije, en 1 Juan nos recuerda la importancia de reconocer y confesar nuestros errores y así recibir el perdón. Nos anima a honrar nuestros compromisos. En Colosenses 3:23, hacer todo como para la gloria de Dios. Cuando tú ves tu celular o dices una palabra, ¿te has puesto a pensar que Dios lo está viendo contigo? ¿Te has puesto a pensar eso? Yo apenas lo pensé, hermanos. Uno está aquí y te sale ahí. Es que en la familia nunca falta la tía pervertida que manda sus videos que dice: para las que cumplen años en diciembre, ahí les va su regalo. Y les mandan sus videos con un hombre en calzoncillos. A mí no me importa la tía pervertida. La que tiene la decisión sobre lo que va a abrir soy yo. ¿Sí? Y ahí es cuando vi sus caritas. Todos tienen esa tía pervertida en sus grupos de la familia, Pero imagínate que tú estás abriendo ese video y el Señor lo está viendo contigo. ¿Te daría pena? Definitivamente. Porque ¿por qué creen que lo hacemos a escondidas? Porque nos daría pena hacerlo enfrente de los que nos ven. Hermano, está abierto el video. Cálmese, hermana. Tenemos, y eso es algo dinámico, es algo que nos va a ayudar. Cuando tú, señorita, señora, hermano, hermana, cuando tú vayas a abrir un video, el Señor lo está viendo contigo. Ya tú sabes si lo ves o no, pero el Señor lo está viendo contigo. Y eso es una realidad, hermano. No cree que es una fantasía que está saliendo de mí. El Señor nos está viendo. El Señor está viendo con nosotros lo que estamos viendo. Génesis 39:2-12 es uno de los grandes ejemplos de integridad. Un hombre que cumple cabalmente con su trabajo, da gloria a Dios con él, lo administra con cuidado y hasta en lo secreto rehúye a cualquier oportunidad del mal. ¿Y a ti qué tal te va con la integridad? Y con eso termina. ¿Y a ti qué tal te va con la integridad? Te recomiendo que hagas de ella tu marca de fábrica. Recuerda que donde quiera que estés, representas a Cristo. Esto es bien importante, hermanos. Si tú pierdes tu integridad en tu trabajo, en la escuela, en la casa, con tus vecinos, siempre hay alguien que te está viendo. Aunque tú creas que no, siempre hay alguien que te está viendo. Por lo tanto, sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, que Dios sea glorificado con tu íntegra fidelidad. Amén.